Julio. Estamos. Ya hay 8 participantes. Wow. Participantes admitidos todos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Graciela Ferreira, Hola. Encuentro Vecinal. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿Están todos? Hola, Ro, ¿cómo estás? ¿qué tal? Hola, Lindo verte. Espérate que acá. igualmente. Perdonen la tardanza, pero estaban en otra reunión. Así que, bueno, recién liberan el Zoom. Sí, algo así decía en Sí. Cardet. Sí, no me dejaba ingresar. No sé si esperamos un ratito a que ingrese más gente. ¿Les parece? Unos minutitos. O ya empezamos, Julio, no sé. ¿Me escuchás? Vale, gracias. Vamos iniciando con una cuestión de tiempo. Bueno. No hay drama. Bueno, bien, cómo no. Espérate que lo presento al doctor. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación del doctor Marcelo Montes. Es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario, profesor adjunto concursado de Política Internacional en la Universidad de Villa María y de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario. Y también es miembro del Comité de Estudios Euroasiáticos del CARI, que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Bueno, Julio, no sé si te parece que después de la conferencia demos paso a las preguntas. Los que quieran preguntar, levantan la mano y bueno, les voy dando lugar. Excelente. ¿Te parece? Bueno, sí. Después de la exposición del profesor, hacemos una serie de preguntas, 2 o 3 preguntas. Y Bien, bueno, culminamos. bueno. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias a la invitación de EBC y de Julio en particular. Un gusto estar acá. Bueno, la idea es esclarecerles lo más que pueda, brindándoles un punto de vista, si se quiere, alternativo al que estamos acostumbrados a escuchar, dada mi formación en materia de política exterior rusa a lo largo de los últimos 20 y pico de años. Por supuesto, recalcando que no soy prorruso ni nada que se le parezca, ni tengo ninguna vinculación con el Estado ruso, pero bueno, tal vez de mis palabras o de mis conclusiones emerja alguna interpretación en ese sentido. Voy a tratar de esclarecerles lo más que pueda, pero bueno, por supuesto yo tengo también mi mirada subjetiva acerca del conflicto, pero voy a tratar de que eso no influya en la perspectiva que yo les brinde. Yo acá me había anotado algunos tips, digamos, muy sencillos, como para que después los mismos detonen preguntas al respecto, tal vez también dudas. Así que bueno, sería bárbaro también dedicarle más tiempo a las preguntas más que a la conferencia. A ver, el primer punto tiene que ver con la naturaleza de la crisis ucraniana, entendiendo que por supuesto la guerra es en realidad el corolario. Nosotros, sobre todo en ciencia política, les enseñamos a nuestros alumnos que cuando empieza la guerra es porque se terminó la política. Bueno, de hecho, esa es mi concepción acerca de esta crisis. Esta crisis ya lleva 8 años, la guerra detona finalmente el fracaso de las negociaciones diplomáticas y los intentos políticos por encauzar esta crisis, y
por supuesto, a mi modo de ver, es de naturaleza endógena. O sea, claramente acá hay un fracaso del Estado ucraniano por resolver una cuestión que data más de la ciencia política que de la política internacional. Es decir, esto se hubiera solucionado claramente con una reforma constitucional, con un estatus de autonomía especial para la región del sudeste, y San se acabó. Ucrania no optó por ese camino, optó por otros, por una serie de políticas bastante agresivas que llegaron incluso a los asesinatos, a los crímenes que todos conocemos de los últimos 8 años, pero que fueron bastante obviados por la prensa occidental, que está tan preocupada ahora por los crímenes de guerra de Putin y demás, sin defender a Putin, pero bueno, está claro que también hubo mucha agresividad por parte del gobierno ucraniano contra los ucranianos, sobre todo en el primer gobierno ucraniano emergido del Euromaidan. Estoy hablando del año 2014-2015. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, por supuesto, hay actores regionales y extrarregionales que tomaron partido, que sacaron provecho, que actuaron deliberadamente en algunos casos. Básicamente, esos actores son 3 más Ucrania. Ucrania, por supuesto, juega un papel, sobre todo para uno de esos actores. Pero bueno, me estoy refiriendo primero a Rusia, que tiene con Ucrania un vínculo cultural milenario, indudable, un tronco común que comparten incluso con Bielorrusia, que forman parte de lo que yo llamaría el corazón cultural eslavo, por excelencia, y que tiene toda una serie de vínculos, además comerciales, industriales, sobre todo con la región del sudeste ucraniano. No con el resto de Ucrania, porque de hecho Ucrania es un país dividido culturalmente, religiosamente, idiomáticamente y demás, y no entre rusos y ucranianos. Entre ucranianos, compartiendo incluso territorio con tártaros, con polacos, en términos religiosos cristianos ortodoxos de la iglesia de Kiev, cristianos ortodoxos de la iglesia de Moscú, divididas las dos iglesias a partir del 2018, a partir de una decisión gubernamental del expresidente Poroshenko. Y, como decía antes, también toda una cuestión comercial, industrial, que tiene que ver con el desarrollo del sudeste histórico, un sudeste que es muy rico en recursos naturales, pero que también tiene un componente industrial pesado, muy fuerte, que está dependiendo de Rusia, como antes dependía de la Unión Soviética en su momento, sobre todo en cuanto a fabricación de ojivas nucleares y demás. Ucrania cumple un papel de peón en esta lógica. ¿De peón de quién? Dirán ustedes. Bueno, básicamente Estados Unidos ha elegido ese camino, pero no toda Ucrania, por supuesto, porque es una nación dividida, como acabo de decir. En realidad es el sector del oeste el que ha tomado ese camino, y en todo caso manipulando los intereses de Estados Unidos en la región. Si quieren, después en las preguntas ahondamos. Respecto a Estados Unidos, bueno, es bastante más complejo porque Estados Unidos está, si se quiere, obsesionado con esta puja geopolítica con Rusia en ese lugar del mundo. Después también cualquier cosa podemos responder a ese punto. Hay toda una interpretación de por qué Estados Unidos, insisto, está empeñado en esa disputa, que no tiene ninguna lógica, sobre todo pensando en una tríada conflictiva con China.
ustedes podrán responder ese dilema, seguramente mejor que yo, es decir, si a Estados Unidos le conviene una rivalidad con China o una rivalidad con Rusia, ¿no? Pero bueno, después cualquier cosa en las preguntas lo evacuamos. Ahora bien, Estados Unidos claramente tiene negocios por delante, básicamente la provisión de gas licuado, es un gas mucho más caro que el gas ruso. La lógica es quedarse con todo el mercado europeo, con el mercado europeo que hoy está en manos de Rusia, el 40% de la provisión de gas es a la Unión Europea. Hay un gasoducto muy importante que es el Nord Stream 2, que acaba de ser congelado, digamos, por producto de las sanciones, esta última batería de sanciones que ha habido en los últimos días a propósito de la invasión. Y hay un ala del Partido Demócrata obsesionada con el cambio de régimen en Rusia. Es decir, ellos conciben desde hace muchísimo tiempo que hay una interrelación directa entre Putin y política exterior agresiva o política exterior rusa imperialista. O sea, hay una conexión indubitable y que esa conexión hay que cortarla. Y se corta de raíz cambiando el régimen en Moscú. Es decir, hay que sacar al señor Putin del poder para tener una Rusia pacífica, democrática y demás. No entendiendo, a mi modo de ver, que cada país y cada cultura tiene su propia trayectoria histórica, y si el señor Putin está sentado ahí, es porque los rusos lo votaron varias veces y demás, más allá de sus credenciales autocráticas y sus estilos agresivos y demás, ¿no? Por supuesto, desde ya estoy desmintiendo que Putin sea la reencarnación de Hitler y demás, como muchas veces se ve en la prensa occidental y también en la prensa argentina. Paro ahí con Estados Unidos porque no tiene mucho mayor sentido hablar de ello. Respecto a la Unión Europea, yo diría que tiene una gran responsabilidad en el conflicto. Primero porque la crisis es europea. Y esto hace que, bueno, por supuesto Estados Unidos no tenga nada que decir allí. Lo que tiene que decir, lo tiene que decir porque está la OTAN, que es producto de un accidente histórico en realidad. Y voy a algo que generalmente se desconoce. Cuando terminó la Guerra Fría, mejor dicho, antes de terminar la Guerra Fría, hubo una promesa oral, no escrita, a Mikhail Gorbachev, por parte del presidente Bush padre y por parte del canciller alemán Helmut Kohl, en el sentido de que la OTAN no se iba a expandir más allá del este de Alemania. Esa promesa fue incumplida. El Pacto de Varsovia, la organización defensiva que tenían los soviéticos, desapareció. Los soviéticos cumplieron con su parte del trato. Los norteamericanos, amén de que después justificaron la existencia de la OTAN, algo que es absurdo desde todo punto de vista. Absurdo porque la Unión Soviética se terminó, no absurdo porque el peligro de Rusia, ¿no? Que además no es un peligro, no fue un peligro, ni lo es tampoco, pero bueno, la profecía autocumplida, ahora sí Rusia es un peligro. El problema es que la justificación de la OTAN fue durante el momento en que Rusia no era un peligro. Entonces, bueno, ¿por qué incumplieron la promesa? Porque la OTAN se expandió 5 veces durante los años 90 y parte de los 2000, y buena parte de los países que estaban bajo la égida de la Unión Soviética, que fueron repúblicas que se fueron independizando, de los polacos, los checos, los eslovacos, los búlgaros, los rumanos y demás, los húngaros, hoy pertenecen a la OTAN. Y lo que pretende Estados Unidos es que, no conforme con ellos, países del propio corazón eslavo
también pertenezcan a la OTAN. Llámese Ucrania, llámese Georgia, ¿por qué no en el futuro Bielorrusia? Y esto implica, además del incumplimiento de la promesa, que para Rusia esto es un ataque a su seguridad estratégica. Esto sí es una amenaza a la seguridad integral de Rusia, porque básicamente de ponerse los misiles de la OTAN en Ucrania, en 5 minutos desaparece la ciudad de Moscú. 5 minutos. Pero los tanques, los aviones y los soldados de la OTAN están hace años a 200 kilómetros de San Petersburgo por el lado de los países bálticos. Así que hace rato que Rusia se siente amenazada. Y para aquellos que les gusta comparar vulgarmente a Putin con Hitler, yo les pregunto, recorren la historia, si Hitler tenía la amenaza de una organización aliada rodeando las fronteras de Alemania. De ningún modo. Hitler pudo hacer lo que hizo porque no tenía nada que lo detuviera. Ahora, nos estamos quejando de que Putin actúa sobre Ucrania. Bueno, no puede actuar sobre Polonia, no puede actuar sobre Bulgaria, no puede actuar sobre Chequia y demás, porque tiene la OTAN. Y un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia es un enfrentamiento nuclear. Nos guste o no nos guste. Y para los que hablan de una organización defensiva, yo les pregunto si lo que hicieron los norteamericanos y la OTAN con la venia de los europeos en los Balcanes, ¿revelan que es una organización defensiva? En los años 90, bombardeando Sarajevo, bombardeando Belgrado, que eran ciudades mucho más europeas incluso que Kiev y Kharkov y Mariupol y demás. Lo que hizo la OTAN en Irak, ¿habla de una organización defensiva? Lo que hizo la OTAN en Libia, lo que hizo la OTAN en Afganistán, ¿hablan de una organización defensiva? ¿De qué carácter defensivo estamos hablando? Por lo tanto, Rusia no es el peligro, aparentemente. Hay varios peligros que los dictamina la OTAN según su propio dictado. Termino con la Unión Europea. La Unión Europea es gran responsable porque la Unión Europea podría haber frenado a Ucrania. Podría haber presionado a Ucrania para que haga su reforma institucional, para que le dé el estatus de autonomía, y después hablamos de la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, ningún problema al lado ruso. Acá el problema es que Ucrania pertenezca a la OTAN, nada más. Miren qué sencillo se soluciona el problema. Se finlandiza Ucrania, se la declara neutral, punto. Ustedes dirán, bueno, pero eso es un capricho de los rusos. Bueno, es que es así. Es así. Ucrania no es un país independiente normal. No es un país independiente normal. En el 94, Estados Unidos firmó en Budapest, Hungría, junto a la Unión Europea y junto a Rusia, garante de la Unión Europea en ese momento estaba Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña hoy ya no está en la Unión Europea, sin embargo es la más enconada enemiga de Rusia a lo largo de la historia, y hoy está clarísimo ese papel. Se firmó que se garantizaba la soberanía y la integridad territorial de Ucrania a cambio de su desnuclearización. Fíjense, porque Ucrania, si hoy tuviera arsenal nuclear, heredado de la Unión Soviética, sería la tercera potencia nuclear de este mundo. ¿Ok? O sea, hoy tendríamos una guerra nuclear entre Rusia y Ucrania. Sería algo insólito, porque esto es como si hubiera una guerra nuclear entre Argentina y Uruguay. Ustedes dirán, bueno, con la diferencia que Argentina no es una potencia agresiva y demás. Ok, sí. ¿Quién les dice eso? Si fuera exactamente así, si tuviéramos arsenal nuclear. ¿Ustedes creen que los argentinos no tendríamos ambiciones imperiales y demás? Bueno, ahí tienen, ¿no? En ese momento, en los 90, en el año 94, fíjense las vueltas a la historia, quien presionó para que Ucrania se desnuclearice
¿Quién creen que fue? Quien prefirió que el arsenal nuclear de Ucrania pasara a Estados Unidos. ¿Quién creen que fue? El que se sentía más seguro con el arsenal, miren lo que les voy a decir, el que se sentía más seguro con el arsenal nuclear de Ucrania, en manos de Rusia. En ese momento Rusia no tenía Putin, tenía un presidente alcohólico que se llamaba Yeltsin. ¿Quién les parece que fue? Estados Unidos. Y hoy los ucranianos que le piden por favor a la OTAN que intervenga, que se la pasaron semanas y semanas pidiéndole a la OTAN que intervenga, y eso es lo que detona la invasión rusa, porque no hay otra gran razón. Todos esperábamos que Rusia atacara el sudeste para quedarse con el sudeste, de ningún modo esperábamos que atacara todo el territorio ruso, todo el territorio ucraniano. Bueno, precisamente tiene que ver con esta obsesión de los ucranianos fogoneados por la OTAN para pedirle por favor a la OTAN que intervenga. Los rusos, por supuesto, frente a esta presión, no se sabe quién pidió a quién, dijeron, bueno, ataquemos porque si no, si llega la OTAN a poner los pies en Ucrania, listo, desaparecemos en 5 minutos. Entonces, todo este discurso de la agresividad o de quién es el imperialista y demás, bueno, hay que tomarlo con pinzas en este contexto. Pero bueno, en ese momento es cierto, se desnuclearizó Ucrania a cambio del respeto a su integridad territorial. Ahora, un país, yo les pregunto, un país genuinamente independiente, ¿está pidiendo a una superpotencia para que la venga a ayudar? ¿Es un país realmente independiente ese o es un país que, bueno, claro, tiene un vecino supuestamente agresivo? Pero digo, estas cuestiones de la independencia, la cuestión de la soberanía, la integridad territorial en peligro, mi integridad territorial, pero la tuya también, todo eso hoy es muy discutible. Y con eso no estoy justificando ni la invasión, ni las violaciones a la soberanía ucraniana, ni nada que se le parezca, pero bueno, en esa región todo es muy laxo. Y voy terminando. Las cuestiones valorativas. Máxime ahora que esto es una guerra y que a todos nos ha sorprendido y demás. Realmente, esto es una guerra. Y no hay buenos y malos. No hay buenos y malos, y más perteneciendo ambos a una cultura común. Muy común. Muy común, no de 300 años. Esto no es la historia de los pueblos originarios de América Latina. Esto es una historia de 1000 años. De 1000 años, con religiosidad común, con idiomas comunes, con hermanos, con matrimonios, con vidas tremendamente comunes. Entonces, bueno, no se puede soslayar ese detalle, porque no es una guerra entre dos países que se desconocen. Han formado parte de un tronco común y demás. La paradoja es que Rusia ha sido siempre un imperio, siempre, excepto en los últimos 30 años. Y Ucrania también está intentando ser un Estado independiente en los últimos 30 años. El problema es que siempre ha sido parte de imperios, siempre ha estado ocupada por otros. Por los rusos en la mayor parte del tiempo, pero no solo los rusos, los polacos, los lituanos y los mongoles. Fíjense, pobres ucranianos, dirán ustedes, bueno, pero esa ha sido la trayectoria histórica de los ucranianos. Y en algún momento de esa larga historia, y por eso la frase esta de Putin de desnazificar, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el año 42, los ucranianos, que en ese momento pertenecían a la Unión Soviética, era la República Socialista Soviética de Ucrania, jugaron a dos puntas cuando los nazis los ocuparon.
Es decir, hubo mucho colaboracionismo ucraniano y hubo un ejército de ucranianos que luchó para los nazis, con el objetivo, por supuesto, de sacarse encima a los estalinistas, a los bolcheviques. Y hubo un líder de eso, que se llamó Stepan Bandera, que después sería castigado por los nazis y, como corolario, también sería castigado por los soviéticos y moriría en una cárcel soviética. Pero después del 2014, producto de una enorme decepción con todo lo que fue la Revolución Naranja en el 2004, que esa sí fue una revolución en donde Ucrania definía su destino entre Occidente y Oriente, entre la Unión Europea y Rusia, pero esa revolución fracasó en el 2004, fracasó porque la coalición liberal occidentalista, europeísta, que llegó al poder en terceras elecciones, único caso en el mundo donde hubo 3 elecciones. La primera ronda gana el candidato prorruso, la segunda ronda vuelve a ganar el candidato prorruso, envenenado el candidato opositor, que era proeuropeísta. Entonces, producto de ese fraude y producto de la gran presión de Washington, se hace una tercera elección. En esa tercera elección gana el candidato occidentalista. Pero el problema es que el candidato occidentalista, la política ucraniana tiene mucho política argentina, aunque les parezca mentira. Los políticos en Ucrania los tiran a los tachos de basura, ¿no? Porque hay una enorme corrupción y hay una ética pública que es espantosa en Ucrania. Producto de esa coalición, producto de esa elección, mejor dicho, gana esa coalición, y esa coalición se pelean entre sí los líderes de esa coalición. Un hombre y una mujer, el presidente y su primera ministra, Yulia Timoshenko, la Evita Perón de Ucrania. Sí, la Evita Perón porque tiene el rodete y la estética igualita a la de Evita, y ella la admira. Lo que ocurre es que esta no es una mujer venida desde abajo, sino que es una mujer multimillonaria porque está casada con un oligarca ucraniano, que se le dice a ella la princesa del gas porque justamente tiene muchas empresas gasíferas que pactan con los rusos. Bueno, producto del fracaso de la Revolución Naranja, vuelve a ganar el candidato que había sido ganador en la primera ronda, es decir, fracasa la coalición europeísta, es decir, Ucrania no termina en la Unión Europea, pero no termina no porque los europeos no le hayan abierto la puerta, sino porque Ucrania no hace los deberes. Rusia la libera, por supuesto, la deja gobernar y por supuesto empiezan los enfrentamientos dentro de la propia coalición proeuropeísta. Producto de ese fracaso, vuelve a ganar Yanukovych, el candidato prorruso, y ahí es donde empiezan de nuevo los problemas, porque el propio Yanukovych tiene que finalmente firmar el acuerdo de entrada a la Unión Europea. Ahí estalla el Euromaidán no es la revancha de los europeístas, sino es la revancha de los nacionalistas. Es decir, había tal grado de excepción con la política ucraniana que ahora de la revolución del Euromaidán se adueñan los sectores nacionalistas ultras, los extremos, los sectores que odian a Rusia, por supuesto, pero que manipulan a Estados Unidos. Logran convencer a los norteamericanos de que ellos son la garantía para que Ucrania se libere de Rusia. Por supuesto, con un tinte absolutamente nacionalista, por no decir neonazi. Y ellos son los que van a catapultar al poder primero Poroshenko, el rey del chocolate, como presidente en el 2015, y luego a Zelensky, que es este cómico bailarín que es presidente, que sería un antisistema, sería una especie de Milei, digamos, sin partido, por supuesto, bancado por un judío rusófono. Ustedes dirán, bueno, un judío rusófono con neonazis, sí, porque, digamos, como se entiende la política hoy, todo es posible. Absolutamente todo es posible. Los neonazis hoy no están en el poder, no tienen bancas en el Congreso, pero sí tienen organizaciones cuasi militares, paramilitares, que hacen desfiles públicamente con el amparo de Zelensky. Por supuesto, Zelensky
no se les pone en contra porque es bastante difícil a gente armada ponérsele en contra, ¿no? Bueno, así termina esta historia del Euromaidán. Por supuesto, son los sectores que más han presionado para que haya guerra en el sudeste y los masacren a los habitantes del sudeste, que son ucranianos, no son rusos, son ucranianos prorrusos, son ucranianos que hablan ruso, y que el Euromaidán impidió, entre otras políticas absurdas, que esta gente mandara a sus hijos a los colegios a aprender ruso, porque en los colegios del sudeste se enseña el ucraniano y se enseña el ruso. Bueno, el Euromaidán se obstinó en negarles la ciudadanía, en tipo apartheid, ¿no es cierto?, del sudafricano. Negarles la ciudadanía, decirles que los iban a hacer meter a todos en la Unión Europea, les iban a, por supuesto, eso acarrearía un gran desempleo, un gran cierre de industrias y demás. Y por supuesto les sacó el idioma ruso de las escuelas, entre otras medidas. La última fue separarlos de la iglesia de Kiev, o sea, a estos prorrusos los identificó con la iglesia de Moscú y los ucranianos del oeste quedaron en la iglesia de Kiev, en el patriarcado de Kiev. Entonces, en términos valorativos, lo que quiero aclararles es que acá no hay buenos y malos. No hay buenos y malos. Yo diría, son todos malos, para hacérsela simple. Algunos menos malos que otros. Por supuesto, la sociedad es la más inocente, entre comillas. Hay oligarcas de los dos lados. Hay oligarcas que bancan a Putin. Hay oligarcas que bancan a Zelensky con nombre y apellido. Los oligarcas que bancan a Zelensky, por supuesto, no quieren negocios con los rusos, quieren negocios con los norteamericanos, con el hijo de Biden y demás. Si hay Agenda 2030 acá y demás, todo eso, Soros, ¿no? Eso yo ya no me meto, pero no descarto. El hijo de Soros en realidad apoya a Zelensky, sale con la banderita ucraniana. Digo esto a propósito de, ustedes saben, hay ciertos sectores nacionalistas católicos acá en Argentina que comulgan con esa lógica conspirativa, digamos, de que, bueno, hay una Agenda 2030 y demás. Bueno, si Ucrania forma parte de esa agenda, bueno, no lo sé exactamente, pero no me extrañaría. Y, bueno, por supuesto, desde el punto de vista liberal, a mí me cuesta entender por qué la oposición en Argentina tiene las banderitas ucranianas, hace campaña por Ucrania, Patricia Bullrich quiere ir a Ucrania y demás. ¿Por qué? Porque, y no por estar a favor de Rusia, digo, porque yo creo que acá hay que entender que la política en las últimas décadas se ha transformado en una política identitaria, no ideológica. Y ahí es donde me parece los liberales y la oposición en general está desubicada. Acá no hay una cuestión del comunista Putin versus el capitalista Zelensky, ni tampoco la agresiva Rusia versus la víctima Ucrania, ni tampoco es la lucha por la libertad versus la opresión, el sometimiento. Eso es la apariencia. Pero acá hay un fenomenal problema identitario, del cual nosotros los argentinos, bueno, no sé si algún día lo vamos a entender, porque nuestra lógica de constitución del Estado Nacional y demás es totalmente diferente. Acá no hay problemas identitarios. Nosotros los cordobeses no estamos guerreando con los santafesinos, ni los misioneros con los chaqueños, no tenemos ese tipo de problemas. No tenemos problemas lingüísticos, hablamos todos el mismo idioma. En realidad nosotros nos creamos los problemas, nos cuesta muchísimo generar consensos y demás. Pero no, es un problema, si se quiere, de cierta racionalidad. Allá no hay racionalidad. Allá hay una cuestión identitaria, es una cuestión prerracional, es una cuestión cultural, donde no se debate en términos racionales. Y me parece que eso nos cuesta mucho entenderlo, como argentinos y como liberales o republicanos. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que no debemos matarnos, ni que debemos no solidarizarnos con los chicos que están muriendo, con la gente
anciana o con las mujeres que están ahora refugiándose en Polonia y demás, pero digo, no me parece que Argentina tenga que entrar en ese juego en el que ha entrado, mediáticamente, políticamente, ¿no es cierto? Esto no es 1939, no es 1945, no tenemos por qué estar del lado de los aliados versus Hitler, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, es muy difícil que la gente esto lo entienda. Bueno, yo dejaría ahí, porque prefiero escucharlos a ustedes, les preguntas y bueno, por supuesto, a total disposición. Bien, Julio Nieto fue el primero en levantar la mano, y después hay un comentario de Daniel Barrera, me parece en el chat, que ya lo leo, o lo pueden leer a lo mejor ustedes, y después seguiría Griselda. Te doy la palabra, Julio. Muchas gracias, Graciela. Bueno, primero el agradecimiento al profesor, ha sido una exponencia muy interesante. Y yo quería hacer una pregunta y también una acotación a un suceso que él mencionó, que fue ese memorando de Budapest, año 94, si me falla la memoria. Pero también hay, previo a ese memorándum, lo que fue esa reunión de esos líderes eslavos en el 91, cuando se disuelve la Unión Soviética. Hablo de Kravchuk, Yeltsin y Lukashenko, donde se comprometían a no invadir o respetar todos los puntos geográficos que se habían conquistado durante cuando Ucrania integró la Unión Soviética. Llamo esto y consulto en cuanto a lo que sucedió en Crimea en el 2014. ¿Qué crees que se violó en ese pacto? Que eso no fue silencio, hay un documento escrito. Y bueno, me pareció muy interesante esa línea que planteaste, Marcelo, en cuanto a ese alineamiento que hoy tiene el liberalismo a nivel mundial. Yo no solamente diría en Argentina. Veo muchos simpatizantes del liberalismo de la noche a la mañana encolumnado detrás de una figura que hasta hace un mes no lo conocía nadie. Así que, ¿cómo ves, qué lecturas hace en cuanto a ese interés que tienen sectores no solo liberales, sino también libertarios que están apoyando la causa del presidente Zelensky? Mira, Julio, yo empiezo por la segunda, porque la otra es más compleja. Yo quiero creer que es más por desconocimiento. Quiero creer que es más por desconocimiento. Quiero creer que hay una enorme rusofobia en Argentina, producto de nuestra formación, de nuestra socialización, de todos nuestros preconceptos que teníamos, algunos arraigados, otros razonables, sobre la Unión Soviética, y creemos, por varias deducciones simplistas que hacemos, por ejemplo, la más sencilla es que Putin era agente de la KGB, entonces se deduce que entonces él quiere restaurar la Unión Soviética, y nada que ver, pero bueno. Y además esa lógica muy occidental, muy europea, yo diría muy francesa, desde el siglo XVIII, de los viajes del Marqués de Custine, que los rusos son unos salvajes, unos bárbaros, unos asesinos, que eso está en los genes, digamos. Y entonces, por lógica, se da esta presunción de que hay un victimario que es tremendamente agresivo y una víctima que, pobrecita, cuando en realidad, insisto, hay una comunidad cultural muy fuerte entre ellos, y en donde los ucranianos jugaron también, los rusos no son unos santos, pero jugaron, digamos, y en algún caso, yo estaba leyendo estos meses un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, escrito por un inglés, no por un ruso, y él decía que Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial también, además de ese comportamiento poco oscilante, ¿no?, con los nazis, con los comunistas, también no solamente, bueno, puso los muertos del lado soviético, porque estos sectores nazis, digamos, o colaboracionistas de los nazis, tampoco eran mayoritarios, por cierto. También, bueno,
como dijo Putin el otro día en su discurso, Ucrania fue una creación, digamos, de la Unión Soviética, fue una creación de Lenin, firmó el acta de nacimiento de la Unión Soviética junto a Bielorrusia, los tres que firmaron el acta de función, los que vos firmaron el acta de nacimiento de la Unión Soviética. Así que, bueno, es inconcebible, digamos, esta lógica de enfrentamiento. Por lo tanto, yo creo que hay una lógica de enfrentamiento fogoneada desde afuera, donde claramente hay un responsable interno y hay una reacción desmedida del otro lado. Así que, bueno, me parece que hay desconocimiento, hay prejuicios, hay ignorancia, hay muy mal asesoramiento, y yo te diría, y me he reconciliado ayer, antes de ayer, con tu amigo Maslatón. El único que la tiene clara a esto es Maslatón. Yo no sé si por culpa de los bitcoins o por culpa de que teme, digamos, que, como dijo él, esto es un golpe durísimo al capitalismo a futuro, porque esto de que un estado o varios estados se queden con tus reservas o congelen tus cuentas y demás, es gravísimo. Se siente un precedente. Nunca se usó la moneda como instrumento de guerra, nunca, nunca. Hoy sí. Y después me dicen que este es Hitler. A Hitler no le hicieron ni un décimo de lo que le han hecho a este. O sea, si este fuera Hitler, vos me dirás, bueno, pues justamente queremos evitar que sea Hitler. No, pará. A este lo vienen sancionando hace 8 años. Las sanciones no empezaron la semana pasada. Este se ligó sanciones de todo tipo. Entonces, y además, bueno, si fuera Hitler, a ver, seamos realistas, se hubiera quedado ya con toda Europa. Porque Hitler empezó con Polonia, empezó con Checoslovaquia, con Austria, y después siguió con Polonia, y después se quedó con casi toda Europa. Y no tenía nada enfrente. Putin tiene la OTAN enfrente. Y la OTAN no es, la OTAN es superior a Rusia, militar, tecnológicamente, por donde vos la... Respecto al tema del origen bueno, mejor dicho, al final de la Unión Soviética y esto de respetar la soberanía y demás. A ver, pensemos, políticamente el trío de aquel momento era Yeltsin, Kravchuk y Lukashenko. Lukashenko está presente desde siempre, ¿no es cierto? Si hay un autócrata, un dictador y demás, es el Lukashenko, o sea, gana con el 90% de los votos. Putin gana con el 60%, con el 50 y pico, ¿no? Y con voto voluntario. Y tiene dos oposiciones que yo quisiera verlo, ¿no? De un lado el Partido Comunista y del otro lado el Partido Nacionalista. Lukashenko no tiene oposición, digamos, esa oposición de las protestas juveniles y demás, un partido absolutamente minoritario, la oposición. Ahora, dentro de ese trío, vuelvo a repetir lo que dije del 94, es decir, el más confiable era Yeltsin. Y en ese momento Estados Unidos tenía una relación privilegiada con Rusia. Una Rusia débil, una Rusia débil. Una Rusia que no se sabía si iba a existir en 10 años más, porque ya al separatismo checheno le tenías que agregar el separatismo ingushetio, el dagestaní, es decir, Rusia, primero que Rusia ya no era la Unión Soviética en términos físicos, de superficie y demás, o sea, era un país, un paisucho, dentro de todo aquel viejo imperio que había sido la Unión Soviética. Estaba al borde de la disgregación ella misma. Se desprendió de sus repúblicas, no quería saber ya más nada con Kazajstán, con todos aquellos que pertenecían a la vieja comunidad de estados independientes. ¿Se acuerdan? El Mundial del 94, ellos lo juegan no como Rusia, sino como comunidad de estados independientes. Bueno, en ese contexto, sí, la idea básica era respetar las integridades territoriales. Yo no tengo más nada que ver con vos, digamos, no te puedo subsidiar la economía y demás, acá es un sálvese quien pueda, esa era la lógica. Y Estados Unidos, bueno, yo tengo una relación privilegiada con Estados Unidos, listo, de alguna forma los protejo, entre comillas, a todos ustedes.
Y además, estaba la expectativa, porque la OTAN sobrevive, seamos realistas, porque le hacen la promesa a Rusia, la engañan, le dan un sándwich y una coca, le dicen, bueno, pero vos algún día vas a pertenecer a la OTAN. ¿Se entiende el contexto? Es totalmente diferente al actual, totalmente diferente al actual. Entonces, claro, Ucrania sobrevive con un Estado independiente. Kravchuk y Kuzma son prácticamente gobernantes amigos de Yeltsin, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿quién se iba a preocupar por lo que después terminaría pasando? Y bueno, ¿qué es lo que terminaría pasando? Insisto, yo creo que hay un enfoque errado de Bush hijo, fogoneado por algunos halcones allí, porque, a ver, convengamos que entre el 2001 y el 2004 la relación entre Estados Unidos y Rusia, 2001 al 2003, vamos a poner ahí, es nuevamente con Putin en el poder, extraordinaria. ¿Y producto de qué? Y producto de la guerra contra el terrorismo, producto del atentado a las Torres Gemelas. El primer gobernante que llama a Bush hijo para solidarizarse con los muertos de los atentados a las Torres Gemelas, contrariando al generalato ruso, ¿saben quién es? Putin. Porque los militares rusos le dicen, usted es un traidor, nos viene a traicionar, ¿cómo va a estar llamando, solidarizándose con el presidente norteamericano que ha sido nuestro gran enemigo durante tanto tiempo? Y le dice Putin, miren, yo voy a tratar de seducirlo, voy a tratar de decirle, bueno, a ver, ¿ahora entienden por qué nosotros los mandamos a la cloaca, al inodoro, a los chechenos? ¿No tenemos en común el mismo enemigo que es el terrorismo musulmán? Entonces, en esos 3 años, la relación fue extraordinaria. Hasta que a los norteamericanos se les ocurrió ocupar Irak. Ahí ya Rusia pasó a formar parte de la vieja Europa, ¿se acuerdan? Con Francia, con la Francia de Chirac y con la Alemania de Schröder. Fue catalogada así. Y ahí es donde se compran los norteamericanos, los polacos, a los búlgaros, a los húngaros, a todos esos que hoy presionan para que la OTAN se quede en Europa y le pongan los misiles ahí en dirección a los rusos. Que yo tengo una explicación de por qué ocurre eso, por qué los polacos los odian a los rusos, por qué los búlgaros los odian a los rusos. Hay odio, pero también hay un interés oportunístico ahí. Yo no sé si respondí tu pregunta. Creo que el contexto es absolutamente diferente. Bien, ahí está. Daniel Barrera dice, ¿qué papel juega hoy el puente de Crimea, de Crimea? ¿Rusia controla con eso el mar Azov? ¿Puede ser? Sí, va a intentar controlarlo, porque en realidad ahí hay ciudades claves que son Odessa y la que ocupó ayer, Gerson. Porque, a ver, Crimea estaba aislada. Rusia concretó la construcción de un puente que le costó 3.000 millones de euros, que no sé si vieron, lo inauguró Putin montándose en un camión y manejando y demás, con toda una caravana. Crimea no tiene agua potable, o sea que los ucranianos usaban métodos un poco, ¿no? Poco humanitarios, digamos, con su propia gente, porque Crimea, insisto, no estaba habitada solamente por rusos, estaba habitada por ucranianos y estaba habitada por tártaros. Convengamos también que Ucrania es un país pobre, o sea, es riquísimo en recursos naturales, pero es muy pobre, los salarios son más bajos que en Rusia y demás. Así que no estoy diciendo que haya sido un ataque adrede, lo de que no tengan agua potable, pero bueno, sí, cortaron algunos ductos, pero bueno, todo eso Rusia trató de arreglarlo, reconstruirlo en los últimos años, es una factura enorme. No fue deliberada la anexión de Crimea, aunque les parezca mentira, no fue deliberada, es decir, los hechos se desencadenaron de una manera tipo bola de nieve.
y fue la propia población de Crimea la que pidió, con una base naval rusa allí, alquilada a los ucranianos hasta el 2030 y pico, los que pidieron, por favor, dada la agresividad del gobierno de Kiev, independizarse. Por supuesto, se independizaron con la presencia de una flota naval rusa allí, ¿no? Pero Rusia no quería la anexión así, digamos, no tenía planeado ocupar Crimea. Crimea le vino y ellos la recibieron. Una Crimea que pertenecía a Ucrania también por un accidente histórico. Una noche de borrachera al Politburó, en la época de Khrushchev, que era ucraniano, y entonces le faltaba algún voto y lo traen al tipo que faltaba, el jerarca comunista, y lo traen borracho de su casa, y ahí votan y dicen, bueno, Crimea va a pertenecer a la República Socialista Soviética de Ucrania. O sea, Crimea es un regalo de Khrushchev, que era ucraniano, a Ucrania, digamos, en el seno de la vieja Unión Soviética. Así que bueno, sí, yo creo que una vez que ocupen el sur, está peleado Mariupol, ahí directamente ya Crimea va a estar asegurada. Palabra a Griselda. ¿Qué tal, Griselda? Hola, buenas noches a todas. Muy interesante, y la verdad que quería tener un panorama sobre esto, así que bueno, me interesó mucho. Primero empiezo con una subjetividad. Yo creo que acá, si hubiera estado Trump, hubiera sido otro el escenario, y creo que Biden está colocado un poco para todo esto, ¿no? Porque como vemos, son los gobiernos ya prácticamente ni gobiernos son, ni gobiernos son, sino que las entiendo más como corporaciones de una corporación grande. Bueno, eso es subjetivo. Creo que el escenario sería otro con Trump. Mis preguntas son dos. ¿Qué consecuencias geopolíticas espera el mundo ante este conflicto bélico, tanto en las organizaciones internacionales como en los países? ¿Y qué papel tiene China acá? Ya que está totalmente al margen de esta situación, o por lo menos se observa al margen de esta situación, o tiene intereses y acciones secretas, escondidas e interesadas. Bueno, empiezo por esa segunda. China, mira, yo creo que es la gran ganadora de todo esto. Porque no arriesgó nada, no pone nada en juego, no está ahí, no es el escenario geopolítico propio. Gana por donde se la mire. Gana porque Rusia, tan acorralada, yo diría que lo único que le queda es mirar el resto del mundo, incluyendo América Latina. Y cuando hablo de América Latina no hablo de Venezuela, Nicaragua y los países más afines ideológicamente, entre comillas. No hay ninguna correspondencia entre el conservador y ortodoxo Putin y el chavismo y todo eso. Lo que pasa es que él los usa. Yo diría América Latina es Brasil, México, Argentina, ¿no? En ese orden. Y no importa si Argentina es gobernada por el kirchnerismo o por el macrismo, no importa. El ejemplo lo dio Bolsonaro el otro día. O sea, Bolsonaro fue y aclaró que él no es que, digamos, Brasil es un país interesante para Rusia. Gobierne quien lo gobierne. Y Argentina lo mismo y México lo mismo. Así que, bueno, China no pone nada en juego. El tema es que todo esto no hace más que depositar a Rusia en manos de China, prácticamente. O se va a quedar con muchas empresas, o la va a ayudar por detrás, o bueno, porque a China tampoco le conviene que el mundo entre en un cataclismo, ¿no es cierto? Es decir, si llevamos esto al extremo, vamos a tener una guerra europea en poco tiempo.
Porque si nosotros seguimos sancionando a Rusia y Rusia se siente más ofendida y agrede y demás, pega, es como el boxeo, ¿no es cierto? Pega mamporrazos ya groggy, y bueno, pero al otro también lo va a afectar. Porque Rusia además es un golpeador nato, o sea, es un país que se va a defender, se ha defendido a lo largo de toda su historia. ¿Contra qué enemigos? Esto es un accidente más para ellos. No crean que esto les va a hacer mella. Sí, bueno, les va a hacer mella, pero no se lo van a bancar, lo van a soportar, porque han soportado cataclismos mucho peores que este. Y ellos, cuanto más el mundo los agrede, más se fortalecen. Es al contrario de lo que otras culturas pensamos o sentimos, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que de todo modo el resultado indirecto es que, bueno, al que va a mirar atrás es a China. Y poner a Rusia al lado de China tampoco es bueno, tampoco es bueno. No es bueno para los rusos, porque la asimetría entre la economía china y la economía rusa es enorme, y la asimetría demográfica ni les cuento, pero tampoco es bueno para el mundo, y tampoco es bueno para Estados Unidos. Esto es lo que yo no entiendo de Estados Unidos. Tanta agresividad con Rusia, tanto defenderme de Rusia. Y resulta que la estás acorralando y la estás poniendo al lado de China. No entiendo tu negocio. ¿Por dónde ganas acá? ¿O crees que con los europeos te vas a salvar? No, Europa es un gran museo donde se veía muy bien, por supuesto, pero con la protección militar de Estados Unidos. Y ya Trump lo había dicho. Los europeos no ponen ni lo que hay que poner para la defensa. Entonces, realmente yo geopolíticamente no lo entiendo esa élite norteamericana. No la entiendo. Así que bueno, y para el mundo creo que sí, que todo esto es peor, o sea, en todo sentido, digamos. Sí, encontramos un chivo expiatorio, pero a ver, la credibilidad de los organismos internacionales, que actúan cuando Rusia es la agresiva, pero cuando Estados Unidos fue la agresiva, todo avalamos, todo aplaudimos, ¿viste? Bueno, la verdad que no, que todo esto son malas noticias para mí. Ahora, yo tengo una hipótesis, ahora voy respecto al tema de Trump. Yo tengo una hipótesis de que acá el diablo metió la cola en la pandemia. Es decir, yo creo que la pandemia, y yo tengo un video hecho en marzo del 2020, en el Regimiento de Granaderos a Caballo, cuando todo el mundo estaba encerrado y demás, yo me atreví a hacer algunos videos en Buenos Aires, y hablando de esto, es decir, porque se acuerda en esa época era qué mundo se venía después de la pandemia. En ese momento no sabíamos que la pandemia iba a durar casi 2 años. Y yo decía, bueno, yo no puedo responder médicamente, no puedo responder en otros campos disciplinares, pero en política internacional la pregunta también cabe. ¿Va a ser un mundo más pacífico? ¿Va a ser un mundo más conflictivo? Bueno, está claro que lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos un mundo más conflictivo. Y yo en ese momento decía, bueno, me da la impresión, no tenía muchos elementos a juzgar, tenía algunos autores que estaban empezando a escribir sobre el tema, es que vamos a tener un mundo donde se van a agravar las tendencias que teníamos en febrero del 2020. Es decir, volviendo al caso ucraniano, si habíamos tenido una guerra latente, o un conflicto congelado, como se llama ahora, o un conflicto híbrido, porque no es un ejército contra otro ejército, sino que es un ejército que intenta ocupar un territorio que está en manos de milicianos armados, apoyados por Rusia, por cierto, pero milicianos armados. Bueno, probablemente ese conflicto sea más grave. Bueno, parece que no nos equivocamos, es decir, ahora tenemos una guerra, digamos. Tuvimos 8 años una guerra civil. Bueno, se ha agravado. ¿Y producto de qué? Producto de la pandemia. Yo no soy psicólogo, supongo que habrá respuestas en ese sentido, pero que se lo voy a hacer corta, que el mundo se volvió más loco de lo que estaba en febrero del 2020, es claro. Y los líderes también. Putin perdió la paciencia, si tuvo paciencia durante 8 años, se ve que la perdió. No digo que no haya sido planeado, no digo que todo esto esté coordinado y demás, pero bueno, se podrían haber agotado las vías diplomáticas, seguramente. Se la podría haber presionado a Ucrania, mira, Ucrania, sentate a la mesa y firmá la neutralidad. La OTAN se retira. Rusia, no ataques, porque si atacás te vamos a tirar con todo. Bueno,
Todo eso podría haberse evitado. No se evitó, los franceses fueron débiles, los alemanes fueron débiles, alguien tendría que haberle dicho a Biden, mira Biden, no, acá no, a Putin, no, acá vos tampoco reacciones, bueno, fracaso. Y ahora tenés el resultado. Respecto al tema de Trump, Griselda, mira, la expectativa en Rusia era que con Trump podían llegar a tener una mejor relación. Trump conocía a los rusos, le gustaban los rusos, le gustaba Rusia, tenía feeling con Putin, se sonreían, eran simpáticos, todo eso. Le gustan las mujeres, a los dos, etcétera, etcétera. El problema es el siguiente, que Trump no gobernó solo. No gobernó solo. Tenía un ala del Partido Republicano, que es tan rusofóbica como el ala del Partido Demócrata, y le fueron volteando los muñecos que él iba poniendo, todos los funcionarios que él iba poniendo, que tenían alguna sintonía con Rusia, se los fueron volteando. El pobre Trump terminó. Lo único que hizo Trump fue, no sé si te acordás, en abril del 2017, el bombardeo a Siria, avisarle a los rusos que iba a atacar. Cuando Melania lloró esa noche y vio a los chicos que estaban muriendo, qué sé yo, por culpa de los sirios, bueno, entonces, y bueno, sí, voy a bombardear. Bombardeó, pero le avisó a los rusos, mira, voy a atacar acá, allá, etcétera, etcétera. Fue lo único que pudo hacer, porque en los 4 años de gobierno se la pasaron criticando las relaciones con los rusos. El hackeo de los rusos, el triunfo de Trump, tramposo por culpa de los rusos, porque todos los rusos tienen la culpa de todo lo que pasa en este mundo. En Hollywood son todos mafiosos, son todos violadores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esa imagen de los rusos. Hollywood cumplió su objetivo, digamos. Y bueno, y el pobre Trump, ¿qué querés que haga? Lamentablemente no pudo. Así que bueno, los rusos, ya está, con Estados Unidos ya no se hacen más ilusiones en ningún sentido. Y lo más probable es que el próximo Trump que tengamos, si es que gana la elección, sea un Trump más moderado, o sea que va a seguir con esta lógica, digamos. No va a diferir mucho de lo que está haciendo Biden. Muchas gracias. Bueno, hay varios mensajes en el chat. Ya te doy la palabra, Aldo Tomión. Dice Raúl Martínez, dice, en lo económico, ¿qué pasaría con Argentina, ya que Rusia tiene cereales? ¿Podría beneficiar a Argentina tanto en precios como en ventas al exterior? Si Argentina se dispone a una política agresiva, exportadora, sí, por supuesto. Lo mismo al tema del gas. El problema es que Argentina ahora se disparan los pies con este gobierno y con parte del otro, ¿no? Es decir, cuando insisten los controles de precios, cuando insisten los precios políticos y demás, esta obsesión que tienen los argentinos de que la carne, el asado para los argentinos, entonces los cortes de exportación y demás, ¿no? Bueno, ahora con la suba del trigo, la suba del girasol, porque Ucrania es productora de girasol, la suba del maíz. Imagínate, hay oportunidades para los países productores y exportadores de estas commodities gigantescas. El precio del petróleo por las nubes, Vaca Muerta hoy sería un gran negocio, el tema del gas, pero ahora importamos gas. Entonces, todo lo que serían beneficios en un mundo, tiene razón en parte ahí Maslatón también, cuando dice hay que declararse neutral para que, como decía Perón, el mundo está en guerra, nosotros le vendemos al mundo. Sí, pero bueno, ¿qué querés que hagamos si nuestro propio gobierno nos pega, nos hace los goles en contra? Así que sí, hipotéticamente serían grandes ventajas, pero lamentablemente la vamos a sacar equilibrada la cosa. O sea, imagínate con el precio del gas ahora, importar gas es carísimo. O sea, no sé dónde está la lógica de este gobierno, pero bueno. Bien, acá después dice, el sionismo es la política de Israel que tiene que ver con gran fuerza. Dice si lo puede explicar. ¿Es el socio del nazismo? ¿El sionismo es el socio del nazismo? A ver. Entre Israel y Rusia hay una relación muy particular, muy especial, que viene dada desde la época de la Unión Soviética, porque como ustedes saben, muchos líderes soviéticos fueron de origen judío, muchos líderes encumbrados de la Unión Soviética fueron de origen
judíos. De hecho, los judíos sufrieron las persecuciones durante los gobiernos anteriores al bolchevismo, la época de los pogromos. Muchos rusos que ustedes conocen acá, que viven en Argentina, son de origen judío, y de hecho en el lenguaje común argentino, ¿no es cierto?, a los rusos, a los judíos se les dice rusos, ¿no? Por algo es. Bueno, durante el periodo de la Unión Soviética, la relación con los judíos soviéticos, más allá de los dirigentes, fue y vino. A ver, la Unión Soviética apoyó la creación del Estado de Israel. En algún momento los judíos soviéticos, cuando digo soviéticos digo todos, los rusos, los ucranianos, los georgianos, porque hay judíos en todos lados, ¿no? Digo, en todos lados de las ex repúblicas soviéticas, y también dentro de las provincias rusas o de las regiones rusas. Digo, en algunos momentos, según las represiones, también hubo judíos que recibieron represión por parte de los soviéticos, y también hay judíos agradecidos a los soviéticos, producto de que, bueno, los soviéticos finalmente pusieron los muertos para sacarse a Hitler de encima, de su propio territorio, y después para liberar a media Europa. Llegamos al final de la Unión Soviética. Al final de la Unión Soviética, Gorbachov toma la decisión, pactada con Yeltsin, de darle vía libre a los judíos para que se vayan a Israel. Vía libre a los judíos para que se vayan a Israel. Y hoy Israel está poblada en un 20% de su población por judíos de origen ruso. 20% de la población. ¿Ok? Eso es muchísimo. Piensen que cualquier país de Europa tiene entre el 15 al 20% de población extranjera, mayoría musulmana, la judía es una más, bueno, muchos judíos en realidad son ciudadanos europeos, ¿no? Bueno, eso cambia la política de Israel, bueno, genera toda una serie de factores ahí decisivos. Como se habrán dado cuenta, en mi interpretación general del mundo, lo político interno tiene mucha importancia en las relaciones internacionales, a diferencia de otras épocas. Entonces, en virtud de ese 20%, y en virtud de que Israel tiene capitales, y en virtud de que Israel es un país poderoso y es aliado de Estados Unidos y demás, Putin le ha prestado siempre especial atención a Israel. Siempre especial atención a Israel. Y siempre ha tenido una relación, no privilegiada, pero una relación especial. Una relación especial. No con la Israel sionista, sino con el Estado de Israel, digamos. Tal es así que él va a tener dos comunicaciones antes de la invasión el otro día. Él va a tener una comunicación con Xi Jinping, con el chino, poniéndose de acuerdo que el ataque, si es que había ataque, porque China no estaba informada del ataque, digamos, aparentemente. Pero si es que había ataque, que lo haga, por favor, después de los Juegos Olímpicos de invierno. Y la otra comunicación la va a tener con Israel, con el primer ministro israelí, que ya no es Netanyahu, es otro primer ministro que supuestamente es más afín al gobierno norteamericano, de lo que era Netanyahu con Trump. Así que, digo, esto es especial. ¿Por qué? Porque Israel pone drones. Ya lo vimos en la guerra de Azerbaiyán contra Turquía. Los drones hoy son muy dañinos. Tiene una altísima tecnología en drones. Y si se los da a los ucranianos, bueno, por supuesto, bajan los helicópteros rusos, los aviones rusos con mucha facilidad. O te le dirigen también los misiles y demás. Así que, bueno, es especial esa relación con Israel. El tema del sionismo, bueno, es una cuestión muy particular de Israel, pero que por supuesto tiene lobbies en todo el mundo. El sionismo es un movimiento muy importante que aboga por la
creación y la consolidación del Estado de Israel. En Argentina hay lobbies sionistas, en todos los partidos políticos, sin duda. Y bueno, ahí los posicionamientos son muy especiales, ¿no? Yo diría que es un nacionalismo que por allí se le sale la chaveta, digamos, ¿no? Es decir, me parece que confunde, porque Israel es un Estado moderno, liberal, laico, supuestamente laico, pero bueno, algunos sionistas allí tienen unas interpretaciones muy especiales, y convengamos que la política de Israel también se ha complicado por el lado de los partidos ortodoxos. Son partidos que creen que la religión está por encima de las leyes y demás, ¿sí? O sea, acá no es un problema solamente de los musulmanes, es un problema también de los ortodoxos israelíes, ¿no? Y que no están muy de acuerdo con el servicio militar obligatorio, yo diría que no están nada de acuerdo, no están de acuerdo con el Estado de Israel, etcétera, etcétera. Así que bueno, es un mosaico bastante complejo en el cual los rusos prefieren no meterse. Ellos en realidad tratan siempre de hablar con los que cortan el bacalao. Aldo Tombión, te doy la palabra. Después seguimos leyendo los mensajes. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente por la charla. Yo te escuché ayer o anteayer, no recuerdo el día. Muy consistente todo, son argumentos muy sólidos. Lo que me pasa a mí, y lo quería compartir con vos, es que siento que esto que está pasando Ucrania y Rusia es parecido a lo que nos venía pasando con la grieta y lo que nos venía pasando posteriormente con vacunas sí, vacunas no. Es como que en las discusiones entre amigos y colegas y demás, hay dos posiciones totalmente tomadas y los argumentos no tienen ya valor. Cuando uno despliega los argumentos que vos diste ayer y hoy también, yo me perdí una parte de la charla de hoy, sobre por qué con Estados Unidos no se reaccionó de la misma manera cuando fue lo de Irak, lo de Afganistán, lo propio de Bahía de Cochinos, que es algo muy similar, me parece, hay un paralelo muy grande con la situación actual, y cómo uno podría presuponer que Rusia iba a aceptar que le pusieran un país de la NATO pegado a su frontera y un país que en realidad era casi como ponérselo a Canadá, digamos, con aceptación de Canadá a Estados Unidos, ¿no? Esos argumentos no valen y termina siempre la frase, bueno, lo que pasa es que los rusos son los malos y los americanos son los buenos, ¿no? Y con eso todo argumento pierde sentido y no hay más análisis. Y yo lo que me pregunto es si realmente la guerra es entre Occidente y Rusia o si es entre las grandes corporaciones, alguien lo mencionó por ahí, las grandes corporaciones internacionales y Rusia. Y las consecuencias que generan beneficio a estas grandes corporaciones. Lo mismo que pasa con la grieta, ¿no? Que en realidad el beneficio de la grieta no es para los pobres seres humanos que defendemos uno u otro lado, sino para aquellos que especulan con generar un mundo bipolar para sacar ventaja. Esa es la primera pregunta, ¿cómo lo ves vos? ¿Y cuáles serán esas corporaciones? Y la segunda es, ¿qué hubiese pasado si hubiese estado Angela Merkel en Alemania en lugar del actual gobierno? Ok, bueno, gracias Aldo. Mira, yo por vocación disciplinar tengo que tender a no ser conspiranoico, digamos. Entonces no te puedo responder en esos términos de que si hay una élite que Putin está enfrentando y demás. Pero bueno, te voy a responder no científicamente, que las brujas no existen, pero que las hay, ¿no? Es decir, a ver, está claro que Putin comparte, por ejemplo, con Víctor Orbán su mirada acerca de Soros. La comparte absolutamente. Comparte absolutamente el hecho de que algo de lo que vos dijiste, es decir, que lamentablemente los intereses privados y te lo está diciendo alguien que está de acuerdo con la economía de mercado, con el capitalismo, con la globalización y demás. Pero bueno, esto de que los intereses privados muchas veces han capturado gobiernos, han capturado líderes, ¿no es cierto? Y tan es así que, bueno, él mismo también usa esa herramienta, porque Gazprom ha puesto en
el consorcio este alemán-ruso que construye el gasoducto y que acaba de quebrar la filial, no sé si en Suiza, no me acuerdo, lo ha puesto a Schröder, o sea, el ex primer ministro alemán. Si es un pago de favores a por qué formaban parte de la vieja Europa, los tres, qué sé yo, con Chirac, bueno, no sé, pero está claro que él sabe todas esas maniobras. Es un tipo que estuvo en la inteligencia, o sea, más allá de la KGB y qué sé yo, es un tipo formado en entender cómo funciona el poder en Occidente. Así que yo creo que en parte sí, no sé si hay una cruzada de él contra eso. Digo, esto es lo que a mí no me cierra mucho. Bueno, creó su propia vacuna, los rusos no se vacunaron, ¿no? Tampoco se murieron, o sea, son un pueblo muy especial, los rusos, muy especial. Y también es cierto que, bueno, todos los pueblos así poderosos también tienen remarcan esa singularidad, ¿no es cierto? Somos el pueblo elegido, somos la colina de Jerusalén, tenemos el destino manifiesto, somos la tercera Roma, dirían los rusos, ¿no es cierto? La que nunca cayó. Bueno, es la forma de automotivarse, ¿no? Creo que algo de eso hay, algo de eso hay. No me termina de cerrar, porque bueno, Rusia también necesita de Occidente, también necesita de Occidente. Que lo ha hecho selectivamente, que lo ha hecho, digo, en la buena época, ¿no? Antes de las sanciones, antes de la guerra de Ucrania y demás, del sudeste ucraniano. Ha tenido relaciones, vos viste, los oligarcas han copado Europa, han comprado clubes, se han quedado con hoteles, tienen yates. Los oligarcas rusos no son gente que viene al Amazonas, digamos, a vivir adentro de una carpa. O sea, es gente que le gusta vivir muy bien, que ha hecho fortunas en la época, el final del gobierno de Gorbachev, en la época socialista o comunista, digamos. Bueno, son ultracapitalistas. Lo interesante es que Putin, y esto véanlo, está en YouTube, así como el otro día lo sentó y les dijo claramente en la cara, miren, esto no fue planificado, a esto nos llevaron y demás, ustedes vieron las caras de los oligarcas, él también los sentó en el año 2000 cuando fue presidente y los sentó y les dijo, miren muchachos, acá se acabó la fiesta, o sea, ustedes ganan muchísimo dinero, yo no se los voy a expropiar, no se los voy a confiscar, nada, no se los voy a estatizar, nada, pero de aquí en más ustedes van a pagar impuestos, primera condición. Segunda condición, ustedes no se van a largar a la carrera política. El que se larga a la carrera política va a ser mi enemigo. Se lo dijo en la cara. Y el que se largó a la carrera política, ahí lo tenés. Fue preso 6 años en Siberia, le cayeron los helicópteros por evasión fiscal a su edificio, le expropiaron una empresa, lo mandaron a Siberia 6 años, lo indultó y ahora lo indultó gracias a que la madre estaba enferma, Jodorkovsky, y ahora está en Suiza fogoneando, por supuesto, anti-Putin, obvio. O sea que él sabe de eso, él sabe de que hay intereses y demás. Pero bueno, yo no sé si realmente él es un enemigo de esos intereses o si para esos intereses Putin es un enemigo. Yo creo que esos intereses, situaciones con lógicas de estados pequeños, estados tapones, una Yugoslavia dividida en 9 y demás, estos intereses les vienen a pelo. ¿Qué querés que te diga? Independientemente de lo que han hecho con la pandemia. Cortito, me hizo acordar y mucho. me faltaba la segunda. ¿Cuál era? Que te agrego un comentario, pero ni siquiera Dale. para que me lo conteste. Sí. Me hizo acordar mucho la película sobre la situación de Soros en relación a Grecia. Toda esta situación. Sí. Como que en realidad están especulando con provocar situaciones que medio lo tienen planificado para Y lucrar es un con negocio, Aldo, es un negocio. ¿Qué querés? Es un negocio. Sí, sin duda. Y tiene mucha gente pagada. Mucha, muchísima. Así que, pero bueno, Rusia, a ver, ¿cuál es la desgracia de Rusia, digamos? La desgracia incluso para los liberales rusos. Que Rusia es un país gigantesco. No es lo mismo ser liberal en Estonia, o en Chequia, o en Polonia, que en Rusia. ¿Viste? Es muy complicado ser liberal en Rusia.
porque ahí lo primero que te aflora es el amor a tu tierra. Después viene la cuestión de las libertades y demás. Y el problema de los liberales en Rusia es que en general se dejan seducir por intereses no rusos, digamos. Bueno, porque tenés que hacer política, porque necesitas dinero y demás. Vos dirás, bueno, ¿y por qué los oligarcas? Bueno, oligarcas, justamente, él les prohibió que actúen en política, así que, porque son muy peligrosos los oligarcas. Es decir, imagínate porque un oligarca no tiene 6.000 millones de dólares como Pérez Compán. Un oligarca ruso tiene 35.000, 40.000, 50.000, 100.000 millones de dólares. O sea, un PBI. Han hecho más que fortunas. O sea, hay oligarcas que han sido gobernadores, hay oligarcas. Allá es brutal la ostentación de riqueza. Vos estás en la Plaza Roja, una cuadra, tenés Ferraris, Lamborghini, no BMWs y Audis. ¿Ok? Vos allá tenés un oligarca que a 10 de la noche, en pleno centro de Moscú, te cierra el restaurante, salen todos los que estaban comiendo allí, entra con su pareja, por supuesto una modelo, en una Hamel, y cierran el restaurante para ellos dos. ¿Dónde viste eso en algún país del mundo? No sé, en Dubái, no sé si en New York. En New York no. Trump no hace eso. Es un ciudadano más. O sea, la desproporción de poder es gigantesco. Entonces, obvio, pues Putin, en todo caso, él sería una amenaza por estos propios oligarcas. Pero por lo menos hasta ahora los controla. No sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Los controla. Sabe cuáles son sus negocios, sabe cuál. Les cuenta las costillas, por supuesto. Tenías otra pregunta, no me acuerdo. Lo de Angela Merkel. Ah, de Merkel. Mira, yo creo que Merkel está sobredimensionada en Argentina, muy sobredimensionada. O sea, es una figura que nos quedamos con la Merkel de los principios de Merkel, digamos. Merkel, a medida que fue corriendo el tiempo, se fue haciendo cada vez más verde, se fue haciendo cada vez más, fue abdicando sus convicciones, fue abdicando su firmeza. Era una pieza clave en el armado de Putin, digamos, en la lógica esta de una Europa para los europeos, una especie de doctrina Monroe para Europa, ¿no es cierto? Que Europa se saque de encima de la OTAN y tenga su propia fuerza de defensa europea, es lo que le dijo Putin a Macron en la época del Mundial 2018. Che, ¿cuándo van a discutir con Rusia una fuerza europea de paz o de defensa y sacarse de encima a la OTAN? Bueno, Merkel en eso no avanzó, tampoco avanzó en la cuestión de la relación con Rusia. Los dos hablaban asiduamente. Los europeos y Merkel dejaron de ir a los desfiles del 9 de mayo. Para los rusos es fundamental el tema del reconocimiento. Es un país con complejo de inferioridad. ¿Qué quieren que les diga? El reconocimiento de los muertos que ellos pusieron en la Segunda Guerra Mundial. Y el no ir, el que los europeos no vayan el 9 de mayo, donde van todas las nietitas y los nietitos con los carteles, los abuelitos muertos en la Segunda Guerra Mundial, para ellos es un desprecio. Y que por el otro lado le chupen las medias a Estados Unidos todos los años con películas y demás, donde los norteamericanos son los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Eso para ellos es una gran ofensa. Y Merkel dejó de ir. A partir de Crimea dejó de ir. Entonces, ¿qué querés que te diga? Sí, también, como Trump. Ellos se ilusionaban que Merkel iba a ser el fiel de la balanza. Lamentablemente, en los últimos años pasó a ser una más, digamos. Y hoy Alemania es lo que era con Merkel, digamos, es la confirmación. Lamentablemente, Scholz se olvidó de la tradición socialdemócrata, ¿no es cierto?, que era pro acercamiento con la Unión Soviética y demás, ¿no? Parece que hoy están totalmente casados con lo que diga Biden. Absurdo, absurdo. Pero bueno. Por algo está puesto Biden ahí.
Bueno, pero sí, yo no vislumbro posibilidad de que esto se reconstruya, ¿eh? Eso es lo peor. O sea, yo creo que va a pasar mucho tiempo. Por eso los rusos hoy están jugados. Los rusos están jugados. Ellos dicen, bueno, como leía el otro día un analista ruso, bueno, si el mundo nos da una vez más, bueno, tengamos nuestro propio mundo. Así, con esa crudeza. Y porque en realidad, si ustedes cuantitativamente lo evalúan, Rusia es un sexto de este mundo. Es un sexto de este mundo. Toda Europa cabe en Rusia. ¿Se entiende la lógica de ellos? O sea, una lógica mundo-Rusia, digamos. Bueno, nos agreden, listo. Se joden ellos. O sea, todos pensamos, no, ahora la van a pasar peor, no, sancionado, imagínate, está acorralado, no, se le va a caer el rublo. Ellos no piensan así, ellos piensan que ellos pueden hacer frente a todo, porque han hecho frente a todo. Entonces dicen, esto es otra más, ya no nos sorprende. Hicieron un mundial de fútbol impecable, impecable. Los europeos no fueron, porque les dijeron que los iban a secuestrar, que los iban a matar, que los chechenos iban a poner atentados en los estadios, que lo iban a matar a Messi, que lo iban a matar a Cristiano Ronaldo. No pasó nada de eso. El mundial fue un éxito total, los rusos vieron fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Los argentinos lo disfrutaron, fueron los que más fueron. Pero no cambió la imagen. La Fórmula 1 tampoco, es decir, todos los esfuerzos que ellos hacen, culturales, para seducir al mundo, no pasa nada. No pasa nada. Entonces dicen, bueno, listo. ¿Le armamos la guerra? Bueno. ¿Matamos? No, hacen corredores humanitarios, como hoy pactaron con los ucranianos corredores humanitarios. Tampoco, porque dicen, no, están mintiendo, no, los corredores humanitarios son truchos. El mundo les da la espalda en todo sentido a los rusos. Entonces, bueno, ellos hacen la suya. Listo. Bueno, hay otros comentarios, pero me parece que ya nos hemos ido bastante del horario. Así que muy agradecido. No sé si alguien quiere agregar algo. Muy claro, la verdad que bueno, ha clarificado mucho el panorama, por lo menos para mí. Estoy de acuerdo. Muchísimas Y gracias. estamos. No. Muy, muy interesante. No sé si alguien más quiere, bueno, agregar. Están después ahí algunos mensajes en el chat, si usted los quiere leer. La mayoría son de agradecimiento. Hay algunas preguntas, pero bueno, me parece que ya... Bueno, yo solamente quedo a claro. disposición. Si quieren saber algo de Europa, yo estoy en Austria. Qué bien. Bueno, así que si quieren saber algo, lo único que quería agregar, la postura neutral de Europa, que neutral significa que nos lavamos las manos, sino que no nos involucramos en lo que es armamentos y guerra. ¿Sí? Que nosotros como política liberal, como país liberal, firmamos la neutralidad y que no vamos a apoyar a ninguna guerra. Lo mismo es, Suiza está neutral. Lo que pasan las informaciones sobre que Suiza está apoyando es mentira. No nos conviene en ningún momento distanciarnos de Rusia, porque nosotros pagamos un 60% menos de gas que lo que pagaríamos a Estados Unidos, y hoy Europa se solventan en las multinacionales, las empresas, los que nos mantienen son los oligarcas rusos. Es decir, que donde nosotros nos ponemos en contra a los rusos, se acabó IKEA, se acabaron todas las grandes empresas y Europa entra en la crisis total. Eso es lo que les quería informar. Cualquier pregunta que tengan de Europa me la pueden hacer también. Muchos de acá me conocen y están en varios grupos de WhatsApp, y si no, a través de Marcelo Montes o de Julio Nieto. ¿Sí? Gracias. Karin es corresponsal bueno, es argentina, pero es austríaca, vive ya hace muchos años allá. Y bueno, lo que ella refleja es justamente Austria es un país, desde el 55 estaba ocupada por los norteamericanos y los soviéticos, igual que Alemania, pero desde el 55 los soviéticos se fueron
y firma Austria un tratado de neutralidad a propósito de eso, es decir, los soviéticos se quedaron en Alemania, pero se fueron de Austria. Pagan el gas Se más le barato. declaró la independencia a propósito de esa Que neutralidad. viene de Europa. Porque Bueno, no sé si alguien más tiene algo para agregar. Muy interesante. Si no, bueno, agradecerle de nuevo y muchísimas gracias a todos también los que se han sumado. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima. Gracias a ustedes y Gracias bueno, a todos. ojalá bueno, que esto se solucione de alguna forma y tengamos meses un poco más tranquilos por lo menos, que se dilucide y probablemente, bueno, con la ocupación rusa de Ucrania, pero bueno, esperemos que todos estos dramas humanitarios que se ven, las cuestiones comerciales, económicas y demás se vayan por lo menos manejando, ¿no? No sé si solucionando, pero sí manejando. A disposición. Bueno, Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Saludos Muchas a gracias. todos. Nos vemos. Gracias a Saludos. todos. Que anden muy bien. Gracias, Chao, adiós. chao. Saludos. Gracias, Marcelo. Saludos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Chao. Chao, gente. Chao, Cris. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Gracias, Graciela, también, nuestra anfitriona. Por favor, un placer. Y me encantó, muy bueno. Muchísimas gracias, sí. Bueno, chao, chao, nos vemos. Chao, nos Chao, vemos. Santi. ¿Puedo Adiós. hacer una preguntita cuando se vayan todos? Sí. Hay que A prender la Rosa. cámara, entonces. Ah, bien. Ah, Roxana, bueno. A entonces yo Rosana, no, a Rosana. Perdón. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, chao. A ver. Vayan saliendo. Te quería preguntar, bueno, no sé si había, que no le entendí, ¿con quién se había amigado él? Víctor Orman dijo que es el que la tenía bien clara, pero no... Ah, no, no. No le No. alcanzó a entender. Claro, no, perdón. No fui agendando sobre la charla, no tomé apunte. Sí, no, No. él dijo que él la tenía clara, que se había amigado con esta persona porque él la tenía bien clara, pero no pude escuchar quién era. No le alcancé a Claro. entender si era Orman, algo así. Pero Sí. bueno, súper interesante, la verdad, que para ver Sí, esto de la grieta, que siempre de un lado están los buenos y de otro lado están los malos, y en absoluto es así, ¿no? me da la impresión que uno toma postura por Ucrania de una manera muy infantilizada, de acuerdo a lo que él nos plantea. Sí. Ujú. Esto de decir, pobre los de Ucrania, mira lo que le hacen, pero la verdad es que nos ha dado tanta información acerca de las pocas bases sólidas que tiene como país, Ujú. como nación, Sí, que la verdad es que ahora uno dice, bueno, son consecuencias de